Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. La curva de la niebla. Me llamo Santiago, y esto empezó como tantas noches anodinas, conduciendo de vuelta a casa. La carretera serpenteaba familiar, entre campos ya oscuros bajo un cielo que prometía estrellas. Pero entonces, como si una cortina helada se descolgara del firmamento, la niebla. No fue una niebla gradual, difusa, sino una pared súbita, opaca, que engulló los faros y el asfalto en un blanco espectral. La temperatura descendió de golpe, un mordisco gélido en el aire que se coló por las rendijas del coche, aunque la calefacción estuviera al máximo. El olor a tierra húmeda, habitual en esas noches, se tornó denso, casi pútrido, como si la humedad arrastrara consigo el aliento de algo dormido bajo el suelo. La visión se redujo a un túnel blanquecino, los límites imprecisos, vacilantes. Las líneas de la carretera desaparecieron, tragadas por la bruma. El volante se sentía extrañamente ligero en mis manos, como si la dirección misma se hubiera vuelto incierta, permeable a la deriva de la niebla. Una inquietud punzante, un cosquilleo frío en la nuca, me avisó de que algo no iba bien. No era solo niebla. Era algo más. Reduje la velocidad, intentando discernir algo más allá del parabrisas. Y entonces la vi. Al borde de la carretera, una figura pálida, casi translúcida, recortada contra la niebla lechosa. Parecía una persona, erguida, con un brazo extendido, como pidiendo ayuda. El corazón me dio un vuelco, un latido sordo y acelerado que resonó en mis oídos. Frené suavemente, preparándome para ofrecer asistencia. Pero al acercarme, la figura se desvaneció, no como alguien que se aparta, sino como si se disolviera en la niebla misma, dejando tras de sí solo un vacío más denso, un remolino de bruma aún más blanca. La niebla se intensificó, si era posible. Se volvió tangible, una presión viscosa contra el coche, un sudario húmedo que amortiguaba todos los sonidos. El motor parecía ahogarse, tosiendo con un ritmo irregular. Miré por el retrovisor, buscando las luces que me habían seguido hasta hacía poco, pero solo había niebla, un muro impenetrable. Estaba solo. Completamente solo, dentro de una nada blanca y espesa. Seguí conduciendo, guiándome por la tenue línea central que reapareció milagrosamente. Pero la sensación de ir en círculos crecía, una náusea sorda en el estómago. El paisaje se había vuelto monótono, indiferenciable, árboles fantasmales que se alzaban y desaparecían en la niebla, sombras deformes que parecían observarme desde la periferia de la visión. Y entonces, reconocí un poste de la luz, torcido y oxidado, con un grafiti descolorido que había visto hacía minutos, o quizás horas. La misma curva, el mismo árbol nudoso al borde del camino. Estaba volviendo al mismo punto, una y otra vez. El pánico, antes un cosquilleo, se transformó en un puño helado que me atenazó el pecho. Aceleré, con la absurda esperanza de dejar atrás la niebla, de romper el bucle. Pero cuanto más rápido iba, más se cerraba el camino, más se repetía el paisaje. Era como si la carretera misma se hubiera doblado sobre sí misma, como una cinta de Moebius espectral, atrapándome en su giro infinito.
Detuve el coche bruscamente, el chirrido de los neumáticos cortando el silencio denso. Apagué el motor y el silencio fue aún más profundo, más opresivo. Un silencio cargado, preñado de algo invisible. El aire dentro del coche se volvió pesado, estancado, con un sabor metálico y amargo en la boca. Cerré los ojos, intentando calmar el ritmo frenético de mi corazón. Pero el silencio no estaba vacío. Estaba lleno de susurros. Al principio, eran casi inaudibles, un murmullo lejano, como el roce del viento entre las hojas secas. Pero poco a poco, se hicieron más claros, más definidos. No eran palabras inteligibles, no al principio. Eran sonidos sibilantes, arrastrados, como respiraciones ásperas contra el cristal. Y luego, en medio del murmullo, una voz. Mi nombre. Susurrado, apenas audible, pero inconfundible. Santiago. Repetido una y otra vez, desde todas direcciones, desde la niebla misma, como si la bruma tuviera boca y me llamara con una voz que conocía cada recoveco de mi alma. Abrí la puerta, movido por una curiosidad morbosa, un impulso irracional de enfrentar lo que fuera que me llamaba. El frío de la noche me golpeó como una bofetada, un frío que calaba hasta los huesos, un frío que no era solo temperatura, sino ausencia de calor, ausencia de vida. Salí del coche, y los susurros se intensificaron, envolviéndome como un enjambre invisible. Santiago. Santiago. Mi nombre resonaba en la niebla, multiplicado, distorsionado, convertido en un lamento espectral. Caminé unos pasos, adentrándome en la bruma, buscando el origen de las voces, atraído y repelido al mismo tiempo. La niebla era espesa, húmeda, se pegaba a la piel como una tela viscosa y olía a tierra removida y a algo dulce, enfermizo, como flores marchitas. El suelo bajo mis pies era irregular, blando, cubierto de hojas húmedas y ramitas rotas. Perdí la noción del tiempo, vagando a tientas en la niebla, guiado por los susurros que seguían llamándome. Sentía la garganta seca, los ojos irritados por la humedad, el cuerpo entumecido por el frío. Ya no sentía miedo, solo una fatiga profunda, una resignación extraña. Era como si la niebla me hubiera absorbido, como si ya no fuera un ser separado, sino una parte más de su sustancia espectral. Y entonces, el amanecer. No fue un amanecer gradual, sino un desgarro súbito en la niebla, una explosión de luz pálida que reveló el mundo de golpe. La niebla se disipó como un fantasma al sol, desvaneciéndose en jirones blanquecinos que se alzaban y desaparecían en el aire. Y con la niebla, los susurros se silenciaron. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio vacío, hueco, un silencio que gritaba la ausencia de algo que había estado allí, acechando, llamando. Miré a mi alrededor, desorientado, parpadeando bajo la luz incierta del amanecer. El coche estaba aparcado al borde de un precipicio. No un barranco suave, sino un tajo profundo, vertical, que se abría a un vacío insondable. Las ruedas delanteras colgaban peligrosamente sobre el borde. Un paso más, y habría caído. Y en la tierra húmeda, justo al lado de la puerta del conductor, huellas. Huellas descalzas, alargadas, extrañas, que se alejaban del coche, adentrándose en el bosque que bordeaba el precipicio. Huellas que no eran humanas. Huellas que se perdían entre los árboles, llevándose consigo el secreto de la niebla y los susurros, dejándome solo con el frío punzante de la mañana y la certeza de que algo, en la curva de la niebla, me había llamado por mi nombre. Continuamos con la siguiente historia, el silbido en el maizal. Me llamo Camila.
Recuerdo el verano en que nos quedamos solos en casa de los abuelos, un sopor pegajoso que hacía que hasta el aire pareciera sudar. Y recuerdo, sobre todo, el silbido. Al principio era casi imperceptible, una hebra de sonido que se deslizaba entre el zumbido constante de las cigarras. Tomás, mi hermano pequeño, fue el primero en notarlo. Estábamos sentados en el porche, la luz del sol filtrándose densa y amarilla a través de las hojas, y él se quedó quieto, con la mirada fija en el maizal que se extendía más allá del jardín. No era un silbido alegre, de esos que se escapan entre los dientes al caminar. Este era diferente. Agudo, monótono, como una aguja invisible perforando el aire tranquilo. No venía del viento, porque las hojas del maizal apenas se movían, quietas bajo el peso del calor. Venía de dentro, de la masa verde y espesa, un sonido que parecía nacer de la tierra misma, frío y metálico a pesar del sol ardiente. Al principio pensamos que era un pájaro extraño, o el viento jugando una mala pasada. Pero el silbido persistía, constante, invariable, como una nota sostenida en un instrumento desafinado. A medida que pasaban las horas, la calma del campo se iba deshilachando, reemplazada por una tensión fina como telaraña. Ya no era solo un sonido, se había convertido en una presencia. Podía sentirlo vibrar en los huesos, una pulsación nerviosa bajo la piel. Tomás se ponía nervioso, preguntando una y otra vez qué era, con los ojos cada vez más abiertos y brillantes de una inquietud infantil que se contagiaba como un escalofrío. Por las noches, el silbido se intensificaba. La oscuridad del campo no traía alivio, sino una amplificación del miedo. Las paredes de la casa parecían hacerse más finas, el silencio más pesado, y el silbido llenaba cada resquicio, penetrando hasta el tuétano. Tomás dormía conmigo, aferrado a mi brazo como si yo fuera un salvavidas en un mar turbio. Decía ver sombras moviéndose entre las altas plantas de maíz, figuras oscuras que se deslizaban y se ocultaban al instante, justo en el límite de la visión. Yo no veía nada, pero el aire se sentía denso, cargado de una expectativa viscosa, como si algo estuviera conteniendo la respiración, observándonos desde el interior del laberinto verde. Empezamos a investigar. Caminamos alrededor del maizal, buscando el origen del silbido. La tierra estaba seca y agrietada, pero encontramos marcas extrañas, círculos imperfectos grabados en la tierra, como si algo pesado se hubiera arrastrado en espiral. No eran huellas de animales. Eran demasiado regulares, demasiado profundas, y no conducían a ninguna parte, simplemente se desvanecían en la tierra reseca o se perdían entre los tallos de maíz. El olor alrededor del maizal cambió también. Ya no era el aroma dulce y terroso del campo, sino algo más agrio, casi metálico, como hierro oxidado y savia quemada. Una noche, el silbido cambió. Se hizo más agudo, más insistente, y empezó a modularse, subiendo y bajando en una melodía que no era melodía, sino una llamada. Tomás se levantó de la cama, como sonámbulo. Lo vi caminar hacia la ventana, la luz de la luna dibujando sombras duras en su rostro pálido. Sus ojos no estaban enfocados, fijos en algo más allá de la ventana, más allá del jardín, en la oscuridad profunda del maizal. Intenté detenerlo, agarrarlo del brazo, pero su cuerpo estaba rígido, tenso, como si una fuerza invisible lo estuviera tirando hacia afuera. Se zafó de mi agarre y salió corriendo de la casa, hacia el silbido. Lo seguí. La entrada al maizal era como una boca oscura, tragándome en un instante la luz de la luna y el sonido del mundo exterior. Los tallos de maíz eran altos como paredes, espesos y fríos al tacto, y el aire dentro era opresivo, estancado y con un olor dulzón y nauseabundo,
como fruta podrida y tierra húmeda. El silbido resonaba en todas direcciones, confundiéndome, desorientándome. Grité el nombre de Tomás una y otra vez, pero mi voz se perdía en el laberinto de hojas y tallos. Caminé, corrí, tropecé, arañándome las manos y los brazos con las hojas afiladas. El maizal no era un campo, era un lugar vivo, que respiraba, que se movía a mi alrededor, cerrándose sobre mí. Perdí la noción del tiempo, de la dirección. Cada paso me llevaba más adentro, más lejos de la salida, más cerca del silbido, que ahora parecía susurrar mi nombre entre las hojas. Sentía que me observaban miles de ojos invisibles detrás de cada tallo, pero no veía nada, solo la oscuridad verde y espesa, y el silbido, omnipresente, penetrante, volviéndose más y más fuerte, hasta que se convirtió en todo lo que existía. Cuando salí, era de día. La luz del sol era cegadora después de la oscuridad del maizal. Estaba en el borde del campo, tambaleándome, con el cuerpo tembloroso y la garganta seca. El silbido había cesado. El campo estaba en silencio, quieto bajo el sol naciente, aparentemente inofensivo. Pero Tomás no estaba conmigo. Volví a entrar en el maizal, una y otra vez, llamándolo, buscándolo entre los tallos, pero solo encontré silencio y vacío. El pueblo entero ayudó a buscar, pero Tomás nunca apareció. Se convirtió en una historia que se cuenta en voz baja, una leyenda local sobre el maizal y el niño que se perdió en su interior, atraído por un silbido que nadie más escuchó después de esa noche. Yo lo escucho, a veces, en el silencio de la noche, un eco fantasmal que me recuerda que el campo, bajo su apariencia tranquila, guarda secretos oscuros y hambrientos. Y que a veces, los silencios son más aterradores que los ruidos. Continuamos con la siguiente historia, la casa de las muñecas de abuela. Me llamo Andrea. Heredar la casa de mi abuela en aquel pueblo remoto fue como desempolvar un eco del pasado, un eco que resonaba con promesas de calma y olvido. Pero en el ático, bajo capas de silencio denso y el olor rancio de ropa vieja, encontré una réplica en miniatura de esa misma promesa, una casa de muñecas que era un espejo exacto de la casa que ahora era mía. La madera crujía bajo mis dedos al levantarla, un sonido seco como huesos viejos. No era una casa de muñecas ordinaria, de esas de plástico chillón y muebles diminutos de colores primarios. Esta era de madera oscura, con bisagras de metal ennegrecido por el tiempo y cristales opacos en las ventanas. Al abrir la puerta principal en miniatura, un olor a polvo antiguo, concentrado y casi metálico, escapó como un suspiro. Dentro, la distribución era idéntica a la casa real, un calco perfecto hasta en los detalles más absurdos, la mancha de humedad en la pared del salón, la grieta en el suelo de la cocina. Era como si alguien hubiese destilado la esencia de la casa en esta miniatura inquietante. Al principio, fue una curiosidad inocente. La coloqué en el salón, sobre una mesa auxiliar, y la observaba de reojo mientras deshacía cajas y limpiaba. Pero pronto, la curiosidad se retorció en una incomodidad sorda. Una mañana, encontré la puerta de la casa de muñecas entreabierta, cuando recordaba haberla cerrado la noche anterior. Lo atribuí al azar, a las vibraciones de la vieja casa asentándose. Pero al día siguiente, un pequeño sillón de terciopelo carmesí que había estado en el salón de la casa de muñecas, ahora yacía volcado, como si alguien lo hubiera arrojado con fastidio. En la casa real, el sillón que ocupaba ese mismo lugar, también estaba inexplicablemente ladeado, aunque nadie lo había tocado. La coincidencia me punzó en la nuca con un frío incipiente. Empecé a observarla con más atención, con una vigilancia tensa que pronto se transformó en obsesión.
Pequeños objetos cambiaban de lugar dentro de la casa de muñecas, un libro diminuto que aparecía en la mesita de noche en miniatura, una cortina de encaje que se descorría ligeramente. Y cada cambio minúsculo en la réplica encontraba su eco amplificado en la casa real. Un jarrón que aparecía roto en la chimenea de la casa de muñecas, lo encontraba hecho añicos al día siguiente en la chimenea real. La calma diurna de aquel pueblo empezó a sentirse como una máscara tensa sobre algo desconocido y voraz. Las noches se volvieron un descenso lento a la paranoia. Empecé a soñar con la casa de muñecas, sueños vívidos, casi táctiles. En mis sueños, la casa de muñecas se hacía más grande, absorbiéndome en su interior. Veía figuras sombrías moviéndose entre las habitaciones diminutas, siluetas opacas que se deslizaban por los pasillos en miniatura, dejando tras de sí una sensación viscosa de pánico frío. No tenían rostro, pero sentía sus ojos fijos en mí, una presión invisible y constante. Despertaba con el corazón latiendo con la fuerza de un tambor de guerra, el aire de la habitación denso y cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Una noche, me desperté sobresaltada. Un olor acre, penetrante, flotaba en el aire, un olor a quemado que arañaba la garganta. Bajé las escaleras a trompicones, el pánico helado corriendo por mis venas. Al llegar al salón, vi la casa de muñecas. Estaba en llamas. Llamaradas anaranjadas lamían las paredes de madera, el humo negro y espeso ondeaba hacia el techo. El fuego era intenso, voraz, y parecía emanar de dentro de la propia miniatura. En el mismo instante en que mis ojos registraron el horror en miniatura, vi las primeras llamas reales, débiles aún, pero ya mordisqueando la alfombra, justo debajo de la mesa donde descansaba la casa de muñecas. El mismo lugar. El mismo infierno replicado a escala. Actué por instinto, ahogando las llamas reales con una manta, sofocando el incendio incipiente con una furia desesperada. Cuando el último rescoldo se apagó, el salón olía a humo y miedo coagulado. La casa de muñecas, sin embargo, ya no estaba. La mesa auxiliar estaba vacía, solo una mancha circular de hollín marcaba el lugar donde había estado. No había cenizas, ni restos quemados, nada. Simplemente, había desaparecido. Me fui de aquella casa al amanecer, dejando atrás el pueblo, el eco del pasado, y la ausencia fantasmal de la casa de muñecas. No sé qué era, si una advertencia macabra, un juego cruel, o algo más siniestro, algo que se había manifestado en madera y miniatura para luego desaparecer sin dejar rastro, salvo el frío persistente en los huesos y la certeza de que la calma en aquel campo era una ilusión frágil, una fina capa de hielo sobre un abismo oscuro y hambriento. Continuamos con la siguiente historia, Las niñas del río. Me llamo Ernesto, y durante 50 años el río ha sido mi sangre, mi sustento, mi espejo. Pero fue también donde encontré la porcelana, fría y resbaladiza entre las redes, un fragmento de rostro infantil que me miraba desde el limo. Al sacarla, el agua pareció murmurar, no con el arrullo habitual, sino con un deje de risa, aguda y quebradiza como cristales rotos bajo el hielo. No eran las voces del río, lo supe al instante. Era algo más, algo que se adhería al aire húmedo de la ribera como un sudor frío. Al día siguiente, otros pescadores hablaban de hallazgos similares, muñecas, siempre muñecas, con ojos vidriosos que parecían seguirte al moverte. Y las risas. Todos las oían ahora, especialmente al caer la noche, un coro fantasmal que flotaba sobre el agua turbia, mezclándose con el croar de las ranas y el zumbido de los mosquitos, pero con una cualidad antinatural, como si la alegría misma se hubiera corrompido. El pueblo enfermó. No fiebres comunes,
no dolencias conocidas. Era un agotamiento que calaba hasta los huesos, una lasitud que volvía la carne pesada y los pensamientos opacos. Los ancianos hablaban de las niñas, de aquellas que se ahogaron hace décadas, arrastradas por una crecida repentina, sus almas atrapadas en el cauce, buscando compañía en la soledad líquida. Yo mismo empecé a sentir el peso, la fatiga inexplicable. Pero lo peor eran las noches. Las risas se intensificaban, se volvían insistentes, casi llamadas. Una noche, la luna era apenas un filo pálido en el cielo, la oscuridad espesa como brea. Sentí una pulsión, un tirón desde el río, como si algo me jalara con hilos invisibles. Salí de casa, mis pies moviéndose solos hacia la orilla. El aire olía a tierra mojada y a un dulzor enfermizo, como flores demasiado maduras. Y las risas. Cerca, muy cerca. Al llegar al río, las vi. No eran espectros vaporosos, no sombras danzantes. Eran niñas. Pálidas, terriblemente pálidas, como esculpidas en yeso. Sus cabellos, largos y oscuros, se movían sin viento, como algas flotando en una corriente invisible. Jugaban en la orilla fangosa, saltando y persiguiéndose, pero sus movimientos carecían de la vivacidad infantil, eran lentos, pausados, como marionetas averiadas. Sus ojos, grandes y negros, brillaban con una luz húmeda y extraña. Me miraron. Y sonrieron. No la sonrisa cálida de la infancia, sino una mueca extendida, antinatural, que mostraba dientes diminutos y puntiagudos. «Ven a jugar», dijeron al unísono, sus voces un eco múltiple de la risa que me había atormentado. «Únete a nosotras». Extendieron sus manos huesudas hacia mí, dedos largos y finos que parecían ramitas secas. El hedor dulzón se intensificó, penetrándome hasta el fondo de los pulmones, un aroma a carne marchita y agua estancada. Retrocedí, tropezando, la visión de sus ojos fijos grabada a fuego en mi retina. A la mañana siguiente, me encontraron en la orilla, enroscado como un feto, la piel pergaminosa, el cabello blanco como ceniza. No hablaba, no reaccionaba. Solo miraba al vacío, con los ojos dilatados por un terror incomprensible. Las muñecas desaparecieron del río. Se las llevó la corriente, dijeron algunos. Pero nadie volvió a pescar de noche. El río sigue fluyendo, pero guarda un silencio nuevo, un silencio cargado con la risa ahogada de las niñas y la certeza implacable de que algo espera en la oscuridad líquida, algo que te llama a jugar, para robarte la vida a mordiscos diminutos y helados. Continuamos con la siguiente historia, la cosecha de medianoche. Los Pérez llegaron al pueblo con el optimismo pegajoso de quien huye de las facturas y del asfalto. Compraron la granja de los Morales por una ganga, decían, ignorando el silencio denso que la rodeaba, un silencio que olía a tierra removida y a olvido rancio. La primera noche de cosecha, Pablo, el hijo pequeño, el de los ojos siempre abiertos como platos, fue el primero en ver las luces. No eran las luces cálidas y domésticas del pueblo. Eran destellos fríos, casi líquidos, que se filtraban entre las hojas del maíz como si la oscuridad misma respirase con una fosforescencia enfermiza. Figuras, dijo después, moviéndose entre las filas. Figuras que parecían beberse la negrura, deformándose y estirándose contra la lógica de la noche. Los vecinos, al principio, solo fueron miradas de soslayo, frases a medio terminar, un consejo susurrado al oído como una confidencia avergonzada. No cosechen de noche, les dijeron, con el rostro vuelto hacia el suelo, algo malo despierta. Los Pérez, claro, rieron.
Rieron con esa suficiencia urbana que cree que el campo es solo un decorado pintoresco, un escenario para sus vidas modernas. Pero la segunda noche, la cosechadora se detuvo con un gemido metálico que punzó los tímpanos como una aguja helada. No era una avería normal. Era algo más viscoso, más obstinado. El motor se negaba a girar, agarrotado por una fuerza invisible, como si la propia maquinaria se hubiese petrificado de puro terror. Los animales, en el establo, empezaron a chillar con un sonido que no era de dolor, sino de pánico puro, un pánico que se contagiaba en el aire denso y estancado. Las gallinas se golpeaban contra las paredes de madera, dejando rastros de plumas y sangre en la oscuridad. Las vacas mugían con un tono gutural y profundo, como si la tierra misma les retorciese las entrañas. Solo Pablo seguía viendo las figuras en el campo. Ya no eran sombras fugaces. Eran presencias concretas, aunque imposibles de definir, que se movían con una cadencia antinatural, como marionetas rotas impulsadas por un viento invisible y malévolo. Él las describía con un detalle perturbador para un niño de su edad. Decía que tenían ojos, pero no ojos normales. Ojos hechos de la misma luz fría que danzaba entre el maíz, que se clavaban en la casa con una fijeza hiriente, como alfileres de hielo. Decía que olían a tierra húmeda y a algo más, algo dulce y pútrido a la vez, como fruta demasiado madura a punto de reventar. La tercera noche, ya nadie dormía en la casa de los Pérez. El aire se había vuelto pesado, opresivo, casi tangible. Se podía sentir en la piel como una telaraña húmeda y fría. El cielo, que debería haber sido un manto estrellado, estaba cubierto por una neblina baja y espesa que olía a ceniza y a óxido. La maquinaria fallaba ahora incluso antes de encenderla. Cables se retorcían y se partían con un chasquido seco, como huesos quebrándose. El metal se deformaba, se combaba hacia adentro como si una fuerza invisible lo succionase desde el interior. Los hombres contratados para la cosecha, curtidos en 1000 fatigas, empezaron a murmurar, a cruzar miradas nerviosas. Notaban la mirada constante, palpable, que venía del campo de maíz. Sentían el frío antinatural que emanaba de las filas, un frío que calaba hasta los huesos y que no tenía nada que ver con la temperatura de la noche. Era un frío espectral, un frío que parecía venir del vacío entre las estrellas, un frío que anunciaba la ausencia total de calor y de vida. En la última noche, la luna, que hasta entonces había sido una astilla pálida y temblorosa, desapareció por completo, tragada por la neblina espesa. La oscuridad se hizo absoluta, una oscuridad que pesaba sobre los párpados, que se metía en los pulmones, que ahogaba todos los sonidos excepto el susurro constante y antinatural del maíz meciéndose sin viento. Y entonces, salieron. No eran figuras vagas, no eran sombras proyectadas por la imaginación febril. Eran espantapájaros, pero espantapájaros nacidos de una pesadilla viscosa y profunda. No eran de paja y madera. Eran una amalgama repulsiva de materia orgánica en descomposición y elementos inorgánicos retorcidos y deformes. Sus cuerpos estaban hechos de tallos de maíz trenzados y ennegrecidos, de ramas secas y nudosas que parecían huesos enfermos, de sacos rellenos de tierra pútrida y hojas mohosas. Sus cabezas eran calabazas vaciadas, talladas con muecas grotescas y ojos vacíos que brillaban con una luz interna, una bioluminiscencia fría y verdosa que palpitaba como el latido de un corazón corrompido. No se movían caminando. Se deslizaban, se arrastraban, se contorsionaban con una fluidez antinatural, como si sus articulaciones estuviesen hechas de agua estancada y óxido. El olor que emanaban era insoportable. Una mezcla nauseabunda de tierra removida, savia agria,
carne en descomposición y un dulzor enfermizo que hacía revolverse el estómago. Atacaron la maquinaria con una furia silenciosa y metódica. Se abalanzaron sobre las ruedas, enredándose en los engranajes, retorciendo el metal con una fuerza imposible, hasta que las máquinas se detuvieron con un último estertor agónico. Luego, se volvieron hacia los hombres. No gritaban, no rugían. Simplemente se acercaban con su movimiento reptante y antinatural, extendiendo sus brazos esqueléticos y nudosos, cuyas manos terminaban en dedos largos y huesudos que parecían garras afiladas hechas de astillas de madera y uñas de tierra. Los Pérez huyeron antes del amanecer, abandonando la granja, la cosecha, todo. Dejaron atrás el silencio viscoso y los espantapájaros que volvieron a fundirse con las filas de maíz, esperando la próxima noche, la próxima cosecha. El pueblo, al amanecer, despertó a su calma habitual, como si nada hubiese pasado. Pero cada año, al llegar la época de la cosecha, cuando la luna mengua y las noches se hacen más largas, la historia de la cosecha de medianoche se cuenta de nuevo, susurrada en voz baja, como una advertencia, como un recordatorio de que algunas costumbres antiguas, algunas hambres ancestrales, es mejor dejarlas dormir en la oscuridad. Continuamos con la siguiente historia, el sendero de los lamentos. Me llamo Lucía, aunque a veces, muy pocas veces ya, me reconozco en ese nombre. Todo empezó con la insolencia de la juventud y la promesa hueca de un atardecer perfecto, allá arriba, donde las montañas lamen el cielo. Nos dijeron que no, que el sendero de los lamentos era peligroso al caer la luz. Risas, miradas de complicidad adolescente. ¿Peligroso? Para nosotros, que creíamos dominar el mundo con la palma abierta. El sendero era al principio una caricia de tierra y sol tibio, un engaño verde y dorado. El aire olía a resina caliente y tomillo, un perfume denso que se pegaba a la garganta, dulce y empalagoso como un jarabe infantil. Pero a medida que ascendíamos, la fragancia se espesó, mutando en un dulzor pútrido, casi metálico, como el aliento de una bestia vieja y enferma. El silencio se hizo más pesado, no el silencio puro del campo, sino uno preñado de ecos invisibles, como si la propia tierra contuviera la respiración. En los troncos de los pinos encontramos las marcas. Al principio, pensamos que eran arañazos de animales, pero pronto vimos que no. Eran incisiones profundas, líneas negras y viscosas que parecían supurar savia oscura, aunque los árboles estaban secos, casi quebradizos al tacto. No eran cortes limpios, sino desgarros irregulares, como si una garra invisible hubiera arañado la madera con rabia contenida. Al acercar la mano, no sentías la rugosidad de la corteza, sino una textura extraña, casi cartilaginosa, fría y húmeda bajo el sol de la tarde. Y entonces, los lamentos. Al principio, eran casi imperceptibles, un susurro lejano que confundimos con el viento entre las hojas. Pero no era el viento. Era un sonido que vibraba en los huesos, una queja sorda y profunda que parecía emanar de la tierra misma. No eran gritos de dolor agudo, sino lamentos prolongados, arrastrados, como si el aire estuviera gimiendo. Un lamento sordo, viscoso, que se filtraba por los poros y se adhería a la piel como una segunda epidermis helada. Cuanto más nos adentrábamos, más se intensificaban. Ya no eran susurros, sino murmullos crecientes, un coro fantasmal que nos rodeaba desde todas direcciones, aunque no veíamos nada, solo árboles retorcidos y sombras alargándose. La luz del sol se diluyó, no por el avance de la tarde, sino como si algo la estuviera absorbiendo, chupándola del aire. El cielo se tornó de un color plomizo, opaco, y la luz que quedaba parecía temblar, como si estuviera a punto de extinguirse.
La sensación de ser observado se volvió palpable, física. No era una mirada humana, sino una presión fría en la nuca, un escalofrío que no venía del aire, sino de dentro. Sentías el peso de ojos incontables, no mirándote, sino analizándote, desmembrándote con una curiosidad gélida e inhumana. Era como si el propio sendero nos juzgara, nos pesara con una balanza invisible y nos encontrara ligeros, vacíos, indignos. Al anochecer, el horror se desató. Los lamentos se hicieron gritos desgarradores, alaridos de agonía que perforaban los tímpanos y hacían vibrar el suelo bajo nuestros pies. Y entonces las figuras. No eran sombras, no exactamente. Eran ausencias de luz con forma humana, siluetas vacías que se movían entre los árboles con una fluidez antinatural, como si estuvieran hechas de humo denso y frío. No tenían rostros, solo huecos oscuros donde deberían estar los ojos, y sus movimientos eran espasmódicos, erráticos, como marionetas rotas movidas por hilos invisibles. Nos bloquearon el camino. No corrieron, no gritaron. Simplemente se interpusieron, extendiendo brazos largos y huesudos que parecían ramificaciones de los propios árboles, dedos nudosos que se retorcían en el aire. El pánico nos estalló dentro como una bomba. Nos dispersamos en la oscuridad, tropezando, cayendo, gritando nombres que el eco devolvía distorsionados, convertidos también en lamentos. Yo corrí. No sé cuánto tiempo, no sé cómo. Solo sé que corrí con el sabor metálico del terror en la boca, con el aire helado quemándome los pulmones, con el sonido de los lamentos persiguiéndome como perros rabiosos. Cuando llegué al pueblo, la luz de las farolas parecía irreal, casi ofensiva. El silencio del pueblo era otro silencio, un silencio vacío, no preñado de horror. Fui la única que volvió. A la mañana siguiente, buscaron. Registraron el sendero, la montaña entera. No encontraron nada. Ni rastro de mis amigos. Solo el sendero de los lamentos, silencioso bajo el sol, con sus árboles marcados y su aire dulzón y pútrido. Ahora, cada atardecer, los lamentos regresan. Los oigo desde mi ventana, un coro fantasmal que asciende desde la montaña, que se cuela por las rendijas de las puertas, que se arrastra bajo la alfombra. Son los lamentos del sendero, dicen en el pueblo. Pero yo sé que son más que eso. Son las voces de mis amigos, atrapados para siempre en la oscuridad, convertidos en parte del horror que ahora acecha cada crepúsculo. Sus lamentos son el recordatorio constante de nuestra arrogancia, el eco eterno de nuestra juventud perdida en el sendero de los lamentos. Y yo, Lucía, la que volvió, la que vive con el sabor de su terror en la boca, soy la única que los escucha, la única que los recuerda. Porque para el resto del mundo, solo son el viento entre los árboles, un sonido más del campo al caer la noche. Pero para mí, son el grito ahogado de la montaña, la condena eterna de un lugar que nos tragó y nos escupió, marcados para siempre por su lamento. Continuamos con la siguiente historia, la campana olvidada. Llegué a San Román con el fervor de quien cree en la renovación. La parroquia necesitaba savia nueva, decían, y yo necesitaba un lugar donde demostrar mi fe. Jamás imaginé que la fe, aquí, se medía en silencios y no en plegarias. Fue en el campanario, explorando la iglesia vieja, donde la encontré. Cubierta de polvo denso como piel muerta, una campana de bronce olvidada en un rincón oscuro. No era la campana principal, la que llamaba a misa cada domingo. Era más pequeña, de un metal más oscuro, casi rojizo bajo la luz tenue que se filtraba por las rendijas. Tenía grabados extraños, símbolos que no reconocí, y un aire de latencia,
como un animal dormido. Los ancianos del pueblo, al verme curiosear, se acercaron con miradas torvas. «Esa campana no se toca, padre Javier», me advirtieron con voces que sonaban a tierra seca. «Está prohibido. Desde antiguo». Me contaron una leyenda confusa, de un mal ancestral dormido bajo el pueblo, de un tañido que lo despertaría. Tonterías de viejas, pensé. Supersticiones rurales. Yo era un hombre de ciencia y fe, no de cuentos de camino. El domingo siguiente, durante la misa, cedí a la curiosidad. Subí al campanario mientras el órgano resonaba y con un impulso firme tiré de la cuerda oxidada. La campana olvidada gimió. No fue un sonido alegre, claro, como el de las otras campanas. Fue un sonido grave, ronco, que vibró en mis huesos y pareció arañar el aire. Un sonido que no se expandía, sino que se retorcía sobre sí mismo. Al principio, nadie pareció notarlo. Pero luego, las toses comenzaron. Primero tímidas, luego más fuertes, carraspeantes, como si el aire se hubiera llenado de polvo invisible. La gente se removía en los bancos, llevándose las manos a la garganta. Al salir de la iglesia, el cielo, que había sido de un azul limpio, se había tornado de un gris turbio, opaco, como el ojo muerto de un pez. Esa tarde, la primera noticia, la niña de los Herrero, Camila, con fiebre altísima, la piel moteada de manchas violáceas. Luego, las gallinas de doña Elvira amanecieron muertas en el corral, tiesas, con los ojos inyectados en sangre. Y al día siguiente, los campos de trigo, que hasta entonces habían ondeado dorados, empezaron a mostrar manchas amarillentas, como si la vida se estuviera drenando de la tierra. Los ancianos me miraban con reproche silencioso. Sus ojos, antes cansados, ahora brillaban con una certeza oscura. «Fue la campana, padre», murmuraban. «La campana olvidada». Yo, por supuesto, me resistía a creer. Coincidencias, pensé. Mal tiempo, enfermedades. Pero la inquietud crecía. El aire se había vuelto pesado, casi palpable, con un olor dulzón y rancio, como a fruta demasiado madura. Las sombras se alargaban más de lo normal, incluso a mediodía, y los niños jugaban en silencio, con miradas huidizas. Decidí poner fin a la histeria colectiva. Demostraría que la campana no era más que metal inerte, que el miedo era una enfermedad peor que cualquier superstición. El siguiente domingo, tras el sermón, anuncié que volvería a sonar la campana olvidada, para demostrar que no había ningún poder maligno en ella. Vi el pánico en los rostros. Intentaron detenerme, suplicando, agarrándome de las mangas. Pero yo estaba decidido. Subí al campanario, con el corazón latiendo con una mezcla de desafío y, lo admito ahora, un ligero escalofrío. Tiré de la cuerda. Esta vez, el sonido fue diferente. No grave, no bronco. Fue distorsionado. Como si el bronce se hubiera roto por dentro, como si el aire mismo se resquebrajara al vibrar. Un sonido agónico, chirriante, que laceraba los tímpanos y resonaba en el cerebro como agujas heladas. Un sonido que parecía succionar el color del mundo. Las vidrieras de la iglesia temblaron. Las paredes vibraron. Y entonces, la luz se fue. No fue un apagón. No fue la noche cayendo. Fue una oscuridad que nació de la nada, que ascendió desde la tierra, que se derramó desde el campanario. Una oscuridad densa, viscosa, que se pegaba a la piel y sofocaba la respiración. Una oscuridad que no era ausencia de luz, sino algo.
presente. Algo que olía a óxido y azufre, que sabía a ceniza en la lengua. En esa oscuridad, el sonido de la campana se hizo aún más monstruoso, ensordecedor, como si el metal estuviera gritando. Gritando de dolor, o de rabia, o de placer. No lo sé. Solo sé que era un sonido que desgarraba el alma. Luché contra la cuerda, con las manos entumecidas por el frío antinatural que había invadido el campanario. Tiré con todas mis fuerzas, ciego en la oscuridad, guiado solo por el sonido infernal que parecía querer partirme en dos. Finalmente, la cuerda cedió. El sonido se apagó. La oscuridad se retiró lentamente, dejando tras de sí un silencio espeso, cargado de pavor. El pueblo estaba en ruinas. No físicamente, pero espiritualmente. Algunos no sobrevivieron a la noche. Otros, los más jóvenes, se fueron, huyendo de un lugar que ya no reconocían. La iglesia quedó vacía. La campana olvidada volvió a su rincón oscuro, muda para siempre. Ahora sé que hay silencios que pesan más que 1000 sermones. Y que algunas leyendas son la voz amortiguada de la verdad. Continuamos con la siguiente historia, el pozo de los deseos. Nos mudamos a aquella casa buscando un nuevo comienzo, lejos del ruido de la ciudad, pensando en la paz del campo. La casa era antigua, con ese olor a madera vieja y polvo dormido que parecía guardar secretos en cada rincón. Pero lo que realmente capturó la atención de los niños fue el pozo en el jardín trasero. Un pozo de piedra, cubierto de musgo y con un brocal que parecía una boca oscura esperando ser alimentada. Fue mi hijo pequeño, Samuel, quien lanzó la primera moneda, pidiendo con la inocencia de sus 7 años que nevara en pleno agosto. Reímos, claro, ante la idea absurda. Pero al día siguiente, el aire se enfrió de golpe, un viento cortante azotó el jardín y, por la tarde, los copos comenzaron a caer. No era una nevada normal, la nieve tenía una textura extraña, casi como ceniza, y un silencio denso lo cubrió todo, un silencio que pesaba en los oídos y hacía que hasta el tic-tac del reloj pareciera un trueno. Al principio, fue una curiosidad macabra lo que nos impulsó a seguir. Los niños, entusiasmados, empezaron a pedir deseos al pozo cada día. Una bicicleta nueva para Lucía, que apareció misteriosamente abandonada en la puerta, con las ruedas chirriantes y un óxido prematuro que le daba un aire espectral. Un perro para Samuel, que encontramos gimiendo en el jardín, un cachorro con los ojos demasiado grandes y un pelaje tan negro que absorbía la luz, dejándolo como una sombra viviente que se movía a trompicones. Mis deseos, los míos, eran más discretos, más adultos, pero igual de retorcidos en su manifestación. Pedí un poco de paz, y la casa se sumió en un silencio sepulcral, tan absoluto que podíamos escuchar el latido errático de nuestros propios corazones, un silencio que no era tranquilidad, sino la ausencia hueca de toda vida. Fue entonces cuando noté el agua del pozo. Había cambiado. Ya no era el reflejo tembloroso del cielo, sino un líquido denso, opaco, con un brillo aceitoso en la superficie. Un olor dulce y pútrido empezó a emanar de él, como carne madura al sol, mezclado con un dejo metálico que erizaba la piel. Las pesadillas comenzaron a visitarme cada noche. Sueños viscosos donde una figura oscura se retorcía en las profundidades del pozo, susurrando promesas que se sentían como alfileres helados clavándose en el cerebro. Despertaba con el cuerpo empapado en sudor frío, el sabor amargo del miedo en la boca y la sensación punzante de que algo nos observaba desde la oscuridad del jardín. Samuel, siempre el más impulsivo, pidió un deseo egoísta.
Deseó que Lucía desapareciera, harto de sus quejas y celos infantiles. Esa noche, Lucía tuvo una fiebre altísima. Su piel ardía, sus ojos vidriosos miraban sin ver y balbuceaba incoherencias sobre sombras que la llamaban desde el pozo. El aire en la casa se hizo irrespirable, denso y pegajoso como una tela de araña invisible. El olor del pozo se intensificó, inundando cada habitación, impregnando la ropa, la piel, el aliento. Ya no era solo pútrido, ahora tenía un matiz químico, como a metal quemado y ozono, un olor que quemaba la garganta y hacía que los ojos lagrimearan. Supe que tenía que hacer algo. No era un pozo de los deseos. Era otra cosa. Algo hambriento y oscuro que se alimentaba de nuestras esperanzas y miedos, retorciéndolos en realidades enfermizas. Encontré un libro viejo en el desván, encuadernado en cuero descolorido, con páginas amarillentas y un olor a tierra húmeda y tinta antigua. Hablaba de rituales olvidados, de portales entre mundos, de lugares que atraían fuerzas que no debían ser perturbadas. Y allí estaba, un dibujo tosco de un pozo, rodeado de símbolos intrincados y una descripción de un ritual para cerrar la puerta, sellar el abismo. El ritual era escalofriante, requería elementos extraños, palabras en una lengua muerta que resonaban en la garganta con una vibración antinatural. Lo llevé a cabo una noche de luna menguante, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Mientras recitaba las palabras, el agua del pozo comenzó a hervir, burbujas negras reventaban en la superficie liberando un vapor sulfuroso que quemaba los pulmones. La figura oscura de mis pesadillas se materializó en el fondo del pozo, una masa informe de sombras que se agitaba con furia silenciosa. Pero seguí adelante, con la voz temblorosa pero firme, hasta que la última palabra resonó en el aire frío de la noche. Un silencio absoluto cayó sobre el jardín. El agua del pozo se aquietó, volviendo a ser transparente, reflejando la luna pálida. El olor desapareció, reemplazado por el aroma limpio de la tierra mojada y las hojas verdes. La casa se sintió más ligera, como si un peso invisible se hubiera levantado. Lucía despertó de su fiebre, confusa pero ilesa. Samuel, pálido y asustado, no volvió a mencionar su deseo. Nos fuimos al amanecer, sin mirar atrás. Dejamos la casa, el pozo, los deseos retorcidos y las pesadillas a sus espaldas. Pero sé que algo de aquel lugar se quedó con nosotros. Una cicatriz invisible en el alma, el recuerdo persistente de un pozo que no concedía deseos, sino que los corrompía, mostrándonos la verdad oscura que se esconde detrás de cada anhelo. Y la lección, amarga y helada, de que algunos pozos, es mejor dejarlos cubiertos para siempre. Continuamos con la siguiente historia, Los ojos en la oscuridad. Todo empezó con el crepúsculo, esa hora indecisa en que el bosque se desdibuja y los contornos se vuelven amenazantes. Daniel, Marta y los demás, nombres ahora difusos en la niebla de la memoria, habían elegido un claro cerca del pueblo, pensando en la aventura juvenil, en el eco hueco de las fogatas y las historias contadas en voz baja. Pero el bosque tiene oídos que no son los nuestros, y ojos que ven en dimensiones que escapan a la luz del día. La primera noche, fue Marta quien los vio. Al principio, pensó que eran reflejos, destellos fugaces de la hoguera danzando entre los árboles. Pero luego, la quietud. Una quietud que no era la paz del campo, sino una sordina impuesta, un silencio que parecía escuchar. Y entonces, los ojos. Pares de puntos luminosos, suspendidos en la negrura profunda entre los troncos, fijos, observando. No eran los ojos redondos y húmedos de un animal salvaje. Estos eran diferentes. Eran como brasas pálidas,
como fragmentos de luna atrapados en la oscuridad, irradiando una luz helada, antinatural. Recuerdo a Marta describiéndolos, su voz temblorosa, los ojos aún dilatados por el miedo, incluso días después. Decía que no parpadeaban, que no se movían. Solo estaban allí, como si el bosque mismo hubiera abierto fisuras por donde asomaban miradas de otro mundo. Daniel, más escéptico, encendió una linterna y apuntó hacia la oscuridad. El haz de luz mordió la negrura, revelando solo árboles y sombras danzantes, pero los ojos se habían esfumado, como si la luz los hubiera quemado o, peor aún, los hubiera obligado a replegarse a un lugar más profundo, más oscuro. Pensaron que era sugestión, cansancio, la típica paranoia del campamento. Pero esa noche, el sueño fue ligero, fragmentado por el crujir de ramas secas, el susurro del viento que parecía contener voces ininteligibles y una sensación constante de ser observados, una presión invisible en la nuca, como si algo frío estuviera midiendo la distancia. La segunda noche, volvieron. No ya dispersos, sino más juntos, más cerca. Y esta vez, no solo eran puntos de luz. Eran óvalos alargados, fosforescentes, como si detrás de ellos hubiera cuerpos sin forma que absorbieran la luz de las estrellas y la devolvieran amplificada, distorsionada. El aire se había vuelto más denso, casi viscoso, con un olor a tierra húmeda y algo más, algo metálico y rancio, como sangre oxidada. Los ruidos del bosque también habían cambiado. Ya no eran los sonidos familiares de la noche. Había chasquidos secos, como huesos que se astillan, y un arrastrar lento y pesado, como si algo enorme se moviera entre la maleza, demasiado grande para ser un animal conocido. Daniel intentó de nuevo con la linterna, pero esta vez, los ojos no se retiraron. Permanecieron fijos, impasibles, como si la luz fuera irrelevante, como si su visión operara en un espectro más allá de lo que nuestros ojos podían comprender. Se quedaron mirando fijamente, y ellos les devolvieron la mirada, en un silencio tenso que se cortó cuando uno de los ojos, el más cercano, se movió ligeramente hacia un lado, revelando por un instante, en la periferia de la luz, algo que no era un árbol, algo alto y oscuro, una silueta difusa pero inconfundiblemente humanoide. El miedo ya no era una broma de campamento. Se había solidificado, se había vuelto un peso en el pecho, un nudo en el estómago, un sabor amargo en la boca. Decidieron hacer más fuego, alimentando las llamas hasta que crecieron altas y salvajes, creyendo que el fuego sería una barrera, un escudo contra lo desconocido. Pero el fuego solo proyectaba sombras más largas y grotescas, y los ojos seguían allí, en la periferia de la luz, multiplicándose, como si la oscuridad misma estuviera gestando miradas. La tercera noche fue un asedio. Los ojos rodeaban el claro, un anillo de luz espectral que se estrechaba lentamente. Ya no eran solo pares aislados. Eran filas, columnas, una constelación invertida de pupilas inhumanas. El olor rancio se había intensificado, mezclándose con un hedor dulce y pútrido, como carne en descomposición y flores marchitas. El arrastrar se había vuelto constante, un cerco invisible que se cerraba. Y entonces, los sonidos. No solo chasquidos y arrastres, sino también gemidos bajos y guturales, gruñidos que parecían surgir de la tierra misma, voces sin lengua, ecos de una pesadilla primigenia. Fue Marta quien gritó primero. No un grito de pánico, sino un grito de reconocimiento, un alarido visceral que resonó en el bosque silencioso. Porque entre los ojos, en los espacios entre las luces, comenzaron a aparecer las formas. No eran sombras. Eran entidades.
Figuras altas y huesudas, desgarbadas y antinaturales, moviéndose con una fluidez espasmódica, como marionetas rotas. Sus pieles parecían pergamino viejo, tensadas sobre huesos angulosos, y sus rostros, no había rostros. Solo cuencas vacías que contenían esos ojos luminosos, ojos que no reflejaban la luz, sino que la generaban desde dentro, con una frialdad inhumana. Atacaron. No con rugidos o cargas salvajes, sino con una silenciosa y metódica determinación. Se deslizaron entre los árboles, sin hacer ruido, como sombras vivientes, y se abalanzaron sobre el campamento. El fuego, que antes era un escudo, ahora era una trampa, iluminando la masacre, revelando la danza macabra. Recuerdo las descripciones de Daniel, fragmentadas, incoherentes, salpicadas de terror. Las tiendas rasgadas como papel, los sacos de dormir arrastrados, los gritos ahogados en la oscuridad. Los otros, no quiero recordarlos. Prefiero pensar que la oscuridad los absorbió, que se fundieron con la negrura que los engendró. Daniel y Marta corrieron. Corrieron ciegamente, a través del bosque, tropezando con raíces y ramas, con el aliento cortado por el miedo y el humo. Corrieron sin mirar atrás, guiados solo por el instinto de supervivencia, por la esperanza desesperada de alcanzar el amanecer. Y lo alcanzaron. Emergieron del bosque al alba, tambaleándose, cubiertos de barro y sangre, con los ojos inyectados en sangre y la mente rota. En el pueblo, nadie les creyó. Dijeron que eran alucinaciones, animales salvajes, la imaginación desbordada por el miedo. Les miraron con lástima, con condescendencia, con esa incredulidad tranquilizadora que la gente reserva para lo inexplicable. Pero Daniel y Marta sabían la verdad. La habían visto en la oscuridad, la habían sentido en el aire frío, la llevaban grabada en la retina y en el alma. Sabían que algo acechaba en ese bosque, algo antiguo y hambriento, algo que miraba desde la oscuridad, esperando el próximo crepúsculo, la próxima fogata, la próxima víctima. Y sabían, con una certeza escalofriante, que los ojos seguirían mirando. Continuamos con la siguiente historia, la fiesta del espantapájaros. Me llamo Ana. Vine a este pueblo buscando la verdad, o al menos, una buena historia. Jamás imaginé que encontraría ambas entrelazadas en un ritual tan grotesco como fascinante. Llegué atraída por su fiesta del espantapájaros, un evento anual que, a simple vista, parecía una celebración folclórica pintoresca, casi ingenua. Pero las sonrisas de los aldeanos tenían un barniz extraño, y la atmósfera, incluso bajo el sol brillante de octubre, se sentía cargada, como el aire antes de una tormenta que no termina de estallar. Desde el principio, me intrigaron los susurros sobre los orígenes de la fiesta. Historias de sacrificios ancestrales, de pactos con fuerzas que moraban en los campos mucho antes de que se levantaran las primeras casas. Se decía que la fiesta no era una simple exhibición de figuras de paja, sino una ofrenda, un intento desesperado por apaciguar a algo que residía en la tierra, algo que exigía respeto, o quizás, algo más. Los días previos a la fiesta, el pueblo entero se volcaba en la creación de los espantapájaros. Cada familia construía el suyo, con una dedicación casi religiosa. Los veía surgir por todas partes, en los portales, en los balcones, en los campos ya cosechados. Al principio, eran figuras toscas, cómicas incluso, con sus ropas desgastadas y sus cabezas rellenas de paja. Pero a medida que se acercaba la noche central, algo cambiaba. No sé si fue mi propia sugestión, alimentada por las leyendas que iba recogiendo, o si realmente había una transformación palpable, pero los espantapájaros comenzaron a adquirir un aire siniestro.
Sus sonrisas pintadas parecían volverse burlonas, sus ojos de botón brillaban con un reflejo aceitoso, como si mirasen con una conciencia que no les correspondía. El aire se espesaba a su alrededor y el olor dulce y terroso de la paja recién cortada se mezclaba con un hedor sutil, metálico, como a óxido y carne quemada. Recuerdo una tarde, paseando por los campos al atardecer, cuando vi uno particularmente grande, erguido en medio de un barbecho. No era diferente a los demás, al menos en apariencia, un armazón de madera, ropas raídas, cabeza de saco. Pero al acercarme, sentí un escalofrío que no era solo el del viento frío de la tarde. La paja que rellenaba su cabeza no parecía paja, sino algo más denso, más oscuro. Y el saco, cosido con puntadas irregulares, parecía tensarse, como si contuviera algo vivo luchando por salir. El silencio a su alrededor era opresivo, un vacío sónico que absorbía todos los demás sonidos del campo. El sol, descendiendo en el horizonte, proyectaba su sombra alargada y distorsionada, convirtiéndolo en una silueta amenazante, un presagio palpable. La noche de la fiesta, la plaza del pueblo se transformó. Las luces tenues de las farolas apenas rasgaban la oscuridad y las sombras danzaban de manera errática, proyectadas por cientos de espantapájaros que ahora rodeaban el perímetro, como un ejército silencioso. La música folclórica, normalmente alegre y festiva, sonaba hueca, disonante, como un lamento lejano. La gente bebía y bailaba, pero había una tensión contenida en sus movimientos, una mirada furtiva hacia las figuras inertes que les observaban desde la penumbra. Fue entonces cuando lo vi. En el centro de la plaza, alzándose por encima de todos los demás, un espantapájaros gigantesco. Era una aberración, una construcción grotesca de proporciones antinaturales. Su cabeza, un saco enorme y deforme, estaba coronada por una corona de cuervos disecados, con los picos abiertos en un grito silencioso. Sus brazos, gruesos como troncos, terminaban en manos huesudas hechas de ramas retorcidas, y su cuerpo, abultado y amorfo, parecía hincharse y deshincharse con una respiración invisible. El olor a óxido y carne quemada emanaba de él con una intensidad nauseabunda, y el aire a su alrededor vibraba con una energía palpable, oscura y hambrienta. Nadie pareció notar su llegada, o quizás, todos lo esperaban en un rincón inconsciente de sus mentes. La música se detuvo abruptamente, dejando un silencio pesado, denso como el plomo. Y entonces, ocurrió. Los espantapájaros cobraron vida. No fue un movimiento brusco y mecánico, como el de un autómata. Fue algo más sutil, más inquietante. Primero, un ligero temblor en las extremidades, como si la paja se retorciera bajo la piel de tela. Luego, un giro lento de las cabezas, los ojos de botón enfocándose en la multitud con una fijeza inhumana. Un crujido seco, como de huesos que se desencajan, resonó en la plaza, y las figuras comenzaron a descender de sus pedestales improvisados, avanzando con pasos torpes y desiguales. El pánico estalló. Los gritos desgarraron el silencio, la gente corrió en todas direcciones, tropezando y cayendo en su huida desesperada. Pero los espantapájaros eran más rápidos de lo que parecían. Se movían con una agilidad antinatural, impulsados por una fuerza invisible, cerrando el paso, acorralando a sus presas. El crujido de la paja y la tela rasgada se mezclaba con los gemidos de terror, y el olor a óxido se intensificó, impregnando el aire con un hedor metálico y dulce, como el de la sangre coagulada. Vi a un espantapájaros atrapar a un hombre que intentaba huir. Sus manos de ramas se cerraron alrededor de su cuello con una fuerza brutal, levantándolo en el aire como si fuera un muñeco de trapo. El hombre pataleaba,
sus ojos desorbitados, su rostro enrojecido por la asfixia. La paja que sobresalía del espantapájaros parecía moverse, retorcerse, como gusanos blancos reptando bajo la piel. Y luego, un crujido seco, y el cuerpo del hombre se desplomó inerte en el suelo. El espantapájaros gigante, la abominación central, observaba la masacre con una inmovilidad pétrea. Pero sentí, con una certeza visceral, que era él quien dirigía la orquesta macabra, quien insuflaba vida a las figuras de paja, quien se alimentaba del terror y la sangre. Sus ojos, dos cuencas vacías bajo la corona de cuervos, parecían absorber la oscuridad de la noche, volviéndose más profundas, más hambrientas. En medio del caos, encontré a algunos lugareños que, en lugar de huir, luchaban. Eran los más ancianos, los que recordaban las viejas historias, los que sabían que la fiesta no era un juego. Entendían que esto no era un ataque aleatorio, sino un ritual, una manifestación de algo antiguo y terrible que debía ser detenido. Juntos, nos abrimos paso entre la multitud enloquecida, esquivando los espantapájaros que ahora se movían con una furia desatada. Llevábamos antorchas improvisadas, ramas envueltas en trapos y empapadas en aceite. Nuestro objetivo era el espantapájaros gigante, el foco de toda la pesadilla. Llegar hasta él fue una lucha infernal. Los espantapájaros nos atacaban con una ferocidad inesperada, sus manos de rama arañando, sus cuerpos de paja golpeando con fuerza contundente. El fuego de nuestras antorchas parecía irritarles, pero no detenerles. El hedor a paja quemada se sumó al nauseabundo olor a óxido y carne. Finalmente, llegamos al pie del gigante. Era aún más imponente de cerca, una montaña de paja y tela que se alzaba hacia el cielo estrellado. Su cabeza de saco deforme parecía observarnos con una malévola curiosidad. Sentí una oleada de pavor, una certeza de que estábamos ante algo más que una simple figura de paja, algo que trascendía la comprensión humana. Pero no había tiempo para dudar. Con un grito unánime, arrojamos nuestras antorchas al espantapájaros gigante. Las llamas lamieron la paja seca, prendiendo con voracidad. El fuego se extendió rápidamente, envolviendo la figura grotesca en una espiral ascendente de llamas y humo negro. Un rugido sordo, profundo, gutural, emanó del interior del espantapájaros gigante. No era un sonido humano, ni animal, sino algo más primordial, más aterrador. Los otros espantapájaros se detuvieron, paralizados, como si hubieran perdido su voluntad. Algunos incluso se desplomaron, volviendo a ser simples figuras inertes. El espantapájaros gigante ardía con furia, la plaza iluminada por las llamas danzantes. El olor a paja quemada se hizo dominante, ahogando el hedor a óxido. A medida que el fuego consumía la figura, sentí una liberación, una disminución palpable de la tensión en el aire. El rugido se apagó gradualmente hasta convertirse en un susurro lastimero y finalmente en silencio. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaron cenizas y rescoldos humeantes en el lugar donde había estado el espantapájaros gigante. Los otros espantapájaros yacían inertes, diseminados por la plaza, como juguetes rotos abandonados. El pueblo estaba en silencio, un silencio roto solo por los sollozos y los gemidos de los supervivientes. La fiesta del espantapájaros fue suspendida para siempre. El pueblo intentó olvidar, enterrar el horror bajo una capa de silencio y negación. Pero las cicatrices permanecieron, grabadas en la memoria de quienes vivieron aquella noche. Y la leyenda de los espantapájaros vivientes, la leyenda de lo que reside en los campos y exige su tributo, persiste, susurrada en las noches de viento, sentida en el escalofrío inexplicable que recorre la espalda al pasar junto a un campo de maíz al atardecer.
Porque algunos miedos, una vez despertados, jamás vuelven a dormir del todo.